Mi mejor amigo de toda la vida usó mi identidad para pedir préstamos sin que yo supiera. Cuando mi crédito apareció destruido me juró que no sabía nada. No sabía que ya había rastreado cada operación hasta su dirección y tenía todo documentado. Hay traiciones que no puedes anticipar porque vienen de donde menos las esperas. No del enemigo. No de la persona con quien tienes historia de conflicto. No de alguien que alguna vez te dio razones para dudar. Sino de la persona con quien creciste. Con quien compartiste cumpleaños y veranos y los momentos que construyen la infancia. Con quien tienes fotografías de cuando tenías 6 años y los dos salían despeinados y con las rodillas raspadas de tanto correr. De esa persona. La traición que viene de ahí tiene un peso diferente a cualquier otra. No porque duela más en el momento, sino porque deshace hacia atrás. Porque cuando la recibes te obliga a regresar por cada año de la amistad preguntándote qué era real y qué no lo era. Y esa pregunta, una vez que existe, no tiene respuesta que deje todo en paz. Me llamo Daniela. Tengo 33 años. Soy contadora pública y durante 27 años tuve un mejor amigo llamado Andrés que había sido parte de mi vida desde que teníamos 6 años y que hasta hace 10 meses yo habría descrito como la persona no familiar en quien más confiaba en el mundo. 27 años. Toda mi vida consciente. Fuimos vecinos de infancia, compañeros de primaria, amigos de la misma pandilla en la secundaria, confidentes en la universidad aunque estudiamos carreras distintas en ciudades distintas y mantuvimos la amistad con la dedicación de dos personas que han decidido que lo que tienen vale el esfuerzo de mantenerlo. Andrés era el padrino de bodas que tenía pensado pedirle cuando llegara ese momento. Era la persona que llamaba cuando algo salía muy bien o muy mal. Era, en todos los sentidos que importan, familia. Lo que hizo con esa confianza lo descubrí por accidente un lunes de marzo cuando llamé a un banco para preguntar por una tarjeta de crédito que nunca había solicitado y que aparecía en mi historial crediticio con un saldo vencido de 4 años. La llamada al banco fue el inicio de una investigación que duró 6 semanas y que al final me dejó con un expediente de 17 páginas y una certeza que no quería tener. Pero voy por partes. El primer indicio había llegado semanas antes de esa llamada, aunque en ese momento no lo reconocí como indicio. Había recibido una carta de una empresa de cobranza dirigida a mi nombre con una deuda que no reconocía. La había ignorado asumiendo que era un error administrativo de esos que ocurren y que se resuelven con una llamada. La llamada para resolver el error abrió una conversación que no esperaba. La ejecutiva de cobranza me leyó los datos del crédito. Fecha de apertura. Dirección registrada. Número de teléfono de contacto. La dirección no era la mía. El teléfono tampoco. Le pregunté qué dirección tenían registrada. Me la leyó. Era la dirección de Andrés. Me quedé en silencio varios segundos. La ejecutiva me preguntó si seguía ahí. Le dije que sí, que necesitaba revisar mis registros y que llamaría de vuelta. Colgué, y me quedé mirando el número que había anotado en el papel frente a mí. La dirección de Andrés. Mi cerebro empezó a construir explicaciones alternativas de manera inmediata porque eso es lo que hace el cerebro cuando recibe información que no quiere procesar de la manera directa. Busca salidas laterales que permitan que la realidad no sea lo que parece. Quizás alguien más había usado su dirección. Quizás había un error en los registros. Quizás había alguna razón administrativa que yo no estaba viendo. Pero en algún lugar más profundo que las explicaciones alternativas había algo que ya sabía la verdad antes de que yo terminara de admitirla. Llamé a mi banco principal ese mismo día. Pedí un reporte completo de mi historial crediticio. Lo que me enviaron al día siguiente fue el documento que cambió todo. 5 créditos a mi nombre que yo nunca había solicitado. 5. Una tarjeta de crédito con saldo vencido de 4 años. 2 préstamos personales con pagos en mora. Una línea de crédito en una tienda departamental. Una cuenta en una financiera de segundo piso que yo ni siquiera conocía. Fechas de apertura que abarcaban un periodo de 6 años. 6 años. El daño a mi historial crediticio era de la clase que no se repara en meses. Era el tipo de destrucción sostenida que requiere años de trabajo activo para reconstruir y que en el ínterin cierra puertas de manera silenciosa y permanente. Contraté a un perito en fraude de identidad. No lo busqué en internet al azar. Llegué a él a través de una recomendación de un colega que había pasado por algo similar años antes. Era un hombre de 50 años, exfuncionario de una procuraduría estatal, que ahora trabajaba de manera independiente, haciendo exactamente el tipo de investigación que yo necesitaba. Le conté la situación con todos los detalles que tenía. Me dijo que lo que describía tenía un patrón reconocible y que con la información que yo ya tenía, las fechas de apertura de los créditos, los datos de contacto registrados y la dirección que había aparecido en el primer crédito, podía trazar el origen con alta probabilidad de éxito.
Le dije que procediera. Las 6 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida reciente. No porque la investigación fuera lenta. El perito era meticuloso y me mantenía informada con la regularidad de alguien que entiende que la persona del otro lado necesita saber lo que está pasando. Fueron largas porque durante esas 6 semanas yo seguía hablando con Andrés con normalidad. Lo llamé 2 veces en ese periodo. Hablamos de cosas cotidianas. Me contó de un proyecto de trabajo que estaba desarrollando. Me preguntó cómo estaba yo. Le dije que bien. Y mientras le decía que bien tenía en la mente las fechas de los créditos fraudulentos y la dirección que había aparecido en el primero y la pregunta que todavía no tenía respuesta definitiva pero que cada día se respondía con más claridad. El perito me presentó el informe un miércoles por la tarde. 17 páginas. La reconstrucción era completa. Los 5 créditos habían sido abiertos usando mi información personal. Nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, RFC. Información que no es difícil de obtener para alguien que te conoce de toda la vida y que en distintos momentos de esos 27 años había tenido acceso legítimo a documentos míos por razones que en ese momento habían sido completamente inocentes. Las solicitudes habían sido hechas de manera presencial en 3 casos y digital en 2. En los casos presenciales había habido alguien que se había presentado con documentación falsificada usando mis datos. Las direcciones de contacto registradas en 4 de los 5 créditos correspondían a Andrés o a personas vinculadas a él. Los números de teléfono de contacto en 3 de los créditos habían sido rastreados a líneas prepago que el perito había vinculado a compras documentadas en establecimientos cercanos al domicilio de Andrés. Y había algo más. En uno de los créditos digitales había un registro de acceso desde una dirección IP que el perito había rastreado a la red de Internet del domicilio de Andrés. Una dirección IP. Su red. Su casa. No había interpretación alternativa que sostuviera el peso de esa evidencia. Lo llamé ese mismo miércoles por la noche. Le dije que necesitaba verlo al día siguiente. Que era importante. Me preguntó si estaba bien. Le dije la misma cosa que le había dicho a mi papá semanas antes en una historia diferente pero con la misma energía, que dependía de la conversación que íbamos a tener. Llegó a mi departamento a las 7 de la tarde del jueves. Trajo una bolsa con comida como hacía siempre cuando quedábamos en mi casa porque era el tipo de gesto que había repetido cientos de veces en 27 años de amistad y que en ese momento, con lo que yo sabía, tenía una carga que no podía sostener sin que se me notara. Lo dejé entrar. Lo dejé poner la comida en la cocina. Y le dije que antes de comer necesitábamos hablar. Puse el informe del perito sobre la mesa. No dije nada. Lo dejé ahí y lo miré. Andrés lo miró. Vi su cara. Y en su cara vi algo que esperaba no ver y que sin embargo no me sorprendió completamente cuando apareció. El reconocimiento. Ese momento específico donde una persona ve que lo que está frente a ella es demasiado sólido para que funcione cualquier estrategia de negación y donde tiene que tomar la decisión de qué hacer con eso en tiempo real. Dijo mi nombre. Le dije que me dejara hablar primero. Le dije lo que sabía. Los 5 créditos. Las fechas. Las direcciones. Los teléfonos. La dirección IP. Le dije que el informe era de un perito con experiencia en procuradurías estatales y que la documentación que contenía era del tipo que los ministerios públicos reconocen como evidencia válida. Le dije que antes de decidir qué hacer con esa información necesitaba escucharlo. No porque necesitara que me convenciera de algo, sino porque 27 años merecían al menos que yo le diera el espacio de decir lo que tuviera que decir. Lo que dijo Andrés en la siguiente hora fue una de las conversaciones más dolorosas que he tenido. No lo negó. No cuando la evidencia estaba frente a él en 17 páginas con metodología de peritaje forense. Lo que hizo fue explicar. Y la explicación fue peor que la negación habría sido. Me dijo que había pasado por una crisis financiera hace 7 años. Que había acumulado deudas que no podía pagar. Que había tomado una decisión que sabía que estaba mal pero que en ese momento, en la lógica desesperada de alguien que no ve salida, le había parecido que era temporal. Que iba a resolver su situación y devolver todo antes de que yo lo notara. Que nunca había podido salir del hoyo porque cada crédito que abría para tapar un problema creaba otro. Que había vivido 7 años con eso. Le pregunté si en algún momento de esos 7 años había pensado en decirme algo. Me dijo que todos los días. Le pregunté por qué no lo había hecho. Me dijo que tenía miedo de perderme. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Andrés lloraba. Eso lo registré de manera periférica, con la distancia de alguien que está procesando demasiado para poder responder al llanto de la otra persona con la empatía que habría tenido en cualquier otra circunstancia. Pensé en 27 años. Pensé en las veces que yo había estado en crisis y lo había llamado.
en las veces que él había estado en crisis, o lo que yo había creído que eran sus crisis, y yo había estado ahí. En la cantidad de confianza que había depositado en esa amistad y que había construido sobre algo que en una capa que yo nunca había visto tenía esta historia. Pensé mi historial crediticio destruido. En los años que me iba a costar repararlo. En las puertas que ya se habían cerrado silenciosamente sin que yo supiera por qué. Le dije 3 cosas. Le dije que lo que había hecho tenía nombre legal y que ese nombre era fraude de identidad y uso indebido de datos personales. Que la evidencia que tenía era suficiente para iniciar una denuncia formal con alta probabilidad de que prosperara. Le dije que iba a necesitar que firmara un reconocimiento de deuda por el monto total de los créditos fraudulentos más los intereses y daños a mi historial, con un plan de pago verificable y con el entendido de que si el plan de pago se interrumpía presentaría la denuncia sin más conversación. Y le dije que nuestra amistad había terminado. No con rabia, con la tristeza fría de alguien que ha tomado una decisión que sabe que es la correcta y que sabe también que lo correcto no siempre se siente bien. Andrés firmó el documento que mi abogada preparó 2 días después. No sin intentar negociar los términos. No sin una conversación adicional donde buscó ángulos que yo no había considerado. Pero al final firmó porque la alternativa era la denuncia formal y el peso de la evidencia que yo tenía no dejaba mucho espacio para el optimismo de su lado. El plan de pago lleva 7 meses activo. Ha cumplido. No sé si seguirá cumpliendo. Tengo la denuncia preparada y lista para presentarse si hay una sola cuota que no llegue en la fecha acordada. Mi historial crediticio está en proceso de reparación. Es lento. Es el tipo de proceso que requiere paciencia activa, que es la clase de paciencia más difícil. Pero avanza. No he vuelto a hablar con Andrés desde el día que firmó el documento. No lo bloqueé. No declaré ninguna guerra. Simplemente no hay nada que decir que no hayamos dicho ya y el silencio es la consecuencia natural de eso. Hay personas en común que preguntan ocasionalmente. Les digo que nos distanciamos. Es cierto aunque no sea completo. Lo que me cuesta más no es la ausencia de Andrés específicamente. Es el espacio que dejó. El espacio de alguien con quien habías construido 27 años de historia y que de repente no está. Ese espacio tiene forma propia y tarda en llenarse con algo nuevo. Todavía no se llena completamente. Quizás no se llene exactamente. Quizás lo que crece en ese espacio sea diferente a lo que había antes en lugar de ser un reemplazo. No lo sé todavía. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene 2 niveles. El primero es completamente práctico. Revisa tu historial crediticio una vez al año aunque no hayas solicitado ningún crédito. En México puedes hacerlo gratis a través del buró de crédito o círculo de crédito una vez cada 12 meses. En otros países existen equivalentes con acceso gratuito periódico. No esperes a recibir una carta de cobranza para saber qué dice tu historial. Cuando ya llega la carta de cobranza el daño lleva tiempo hecho. El segundo es más difícil de articular pero más importante. La confianza no es una cantidad fija. Es algo que se construye y que puede destruirse y que destruida deja un espacio que no siempre se llena de la misma manera. Pero la confianza destruida también puede convertirse en claridad. Claridad sobre quién es quién en tu vida. Sobre qué es real y qué era la imagen que tenías de lo real. Sobre los límites que puedes poner y que antes no ponías porque no habías tenido razón para ponerlos. Esa claridad duele. Pero es tuya. Y nadie puede quitártela. Si esta historia te sacudió, comenta. ¿Revisas tu historial crediticio regularmente? Dale like si crees que la confianza ciega puede ser una vulnerabilidad aunque venga de años de amistad. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que nunca haya revisado su historial crediticio y necesite saber que debería hacerlo. Consejo práctico. Puedes revisar tu historial crediticio gratis una vez al año en el Buró de Crédito en México, en Equifax, Experian o TransUnion en Estados Unidos, o en el equivalente de tu país. Configura además alertas de crédito si el servicio lo permite, para recibir notificación cuando se abra cualquier cuenta nueva a tu nombre.